Amigos, Piqui Rojo aquí del futuro. Por favor, recuerden dar like, suscribirse. Ayúdenme a seguir creciendo y a seguir trabajando en este pequeño proyecto. De verdad, para mí es muy importante que se suscriban. Gracias. Hola amigos, Piqui Rojo aquí. El día de hoy vengo con un video de teoría que tenía ganas ya de comentar con ustedes hace algún tiempo. Sin embargo, es una idea que tenía como ahí entre el tintero. Esta idea es, y esta teoría es el motor Beastial. Voy a primero hablar uno sobre comparando el motor Beastial con otros hand traps, por qué es tan fuerte y por qué el deck y por qué lo Beastial como tal es solo bueno, pero está siendo excelente por el meta específico que tenemos. Empezando por la comparación obvia con Diddy Crow. Los Beastial en general hacen Diddy Crow, pero únicamente a lo que es luz y oscuridad. Eh, Y adicionalmente mi oponente tiene que haber ya jugado, es decir, que tiene que tener monstruos en campo, ¿sí? Al contrario, debe tener monstruos en campo, es decir, tiene que haber jugado ya mi oponente. Son cartas para ir segundo en muchos de los casos. Sin embargo, ¿cuál es la ventaja que presentan los Beastial respecto al de Crow? La ventaja es que ellos generan un cuerpo en campo, es decir, estoy cambiando una carta de mi mano para quitarle una carta a mi oponente y generando un cuerpo en el proceso. Digamos, entre comillas, eso sería como un -1, pero le estoy respondiendo a mi oponente de manera adecuada. Digamos que sería un +0, porque me está generando un cuerpo en el campo, entonces no estoy perdiendo la carta como tal. Sin embargo, esto solo ocurre en este meta específico, porque los Beastial lo dicen, tienen que remover un luz o una oscuridad. Por ese pequeño problema, por ese paréntesis de tiene que ser un luz o una oscuridad, es que las cartas son simplemente buenas, porque no tienen la capacidad de responder a mucho más cosas. Por ejemplo, si el meta de, no sé, de la noche a la mañana cambiara y ya no hubiera ni luz ni oscuridad en el meta, tengan por seguro que estas cartas dejan de estar en el main deck de muchos decks, justamente porque no están respondiendo de manera óptima ante el juego que se está teniendo en ese momento. Entonces ahí es donde entran los Crow y las Gospel. Las Gospel sí es una vez por turno, quizás responden a cosas más, entre comillas, específicas, e igual no destruyen en el proceso, sí, solo niegan, pero eso es una ventaja que tiene ella. Digamos que tiene la facilidad de responder a múltiples cosas y no necesariamente a monstruos, sino a cartas en general. Lo mismo hace el Diddy Crow. El Diddy Crow, digamos, y hay muchas cartas que siempre han necesitado esa cosa de reciclar cartas del cementerio. Por ejemplo, contra un Sky Striker, vienen excelente porque está removiendo las cartas que van a estar seleccionando por la Kagari o cartas que van a pretender recuperar de manera continua, digamos, con una Engage uno puede intentar quitársela o un gancho que intente recuperar y cosas así. Incluso la misma Rayes. Obviamente ya es oscuridad y aquí entraría también en juego lo que serían los Beastial. Sin embargo, muchas veces cuando esto sucede, ya el Sky no tiene monstruos en campo, entonces ya no podríamos activar los Beastial como efecto Quick. Y eso es una vaina que empieza como a entrar en demérito de los Beastial. Ellos están muy pensados para un meta luz y oscuridad, mientras que estas otras cartas están más pensadas para hacer algo más genérico. Digamos que en general de los Bestial, el mejorcito es Druidroom, porque no importa si hay o no existe ese meta de luz y oscuridad, de luz u oscuridad, Druidroom va a hacer algo aparte de invocarse. Digamos, él nos va a ayudar a limpiar campo. Mientras que Magnamut nos empieza a dar más consistencia. Por eso es que aparte de ser short print, Magnamut se ha subido tanto de precio. Porque genera esa consistencia. Existen muchas jugadas, por ejemplo en Sprite, que hacen Magnamut en el turno de ellos. Lo suben a la mano con la rana. Como el Magnamut fue invocado de manera especial, buscaron al final del turno, sea un Druidroom o sea un Saronir, y ya tengo más formas de responderle a mi oponente en el turno de él. Sin embargo, pues es solo para luz y oscuridad. Y esa es la cuestión. El Saronir, que es como el más normalito, yo creo que es la carta que posiblemente brille más en su propio arquetipo. Pero igual sigue siendo el más normalito de todos.
Y por eso se quedan como ahí son cartas buenas, mas no son excelentes. ¿Qué opino yo? Opino yo que si de verdad Tearlament desaparece del meta, muy probablemente estas cartas bajen mucho de precio porque la gente no las va a usar. Sin embargo, si aparecen cartas que van muy fuerte en el meta utilizando el cementerio de manera tan fuerte como lo han utilizado los Tearlament, pero no de manera específica, no de manera, ¿cómo decirlo? Que no se beneficien en el proceso de ser removidos, como si sería lo de Despia, sí verían algún uso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Los Bestials son muy buenos contra PK, lastimosamente. Hay muchos puntos donde remover un monstruo de los PK que son Dark duele mucho. Adicionalmente se convierte en una forma de respuesta óptima. No es como el Branded Despia, que si yo le remuevo un Tragedia, un Aluber o un Quarentis, no les importa porque ellos igual lo pueden volver a reciclar o activan efectos en el cementerio, en los removidos y así. Entonces es como muy chistoso el que en ese sentido no afecte. Entonces son cartas que pueden estar bajando, pero son cartas que en este momento hay que tener. Si están en un momento en el que ustedes están descansando, pues hay cartas que siguen siendo opciones válidas para jugar. Por ejemplo, los Crow y las Ghostbells son cartas que me parecen absolutamente válidas para jugar si no tienen acceso a los Bestials, si les parecen un poco caros o si de verdad tienen miedo a que suceda algo como lo que sucedió en OCG. Que le pegaron al motor Bestial, le pegaron al formato completamente, lo resetearon. Entonces les recomendaría no compren las cartas, si se las destapan bien, si las quieren vender, véndanlas. Pero si pretenden estar jugando en este momento en el formato en el que estamos de manera competitiva, son cartas que deben ir. Entonces, para finalizar, sí, los Bestial son muy buenos, pero son eso, buenas cartas, no son excelentes. ¿Tienen reemplazos? Sí, tienen reemplazos. ¿Son cartas que debería yo guardar para un futuro? Sí, son cartas que debería guardar en un futuro. ¿Debería jugarlas en todos los decks mientras estemos en un formato de luz y oscuridad? Sí, mientras no. No suena una cosa absolutamente mandatoria. ¿Debo preocuparme por las copias de las cartas Bestial que tengo? Personalmente no lo creo. Creo que las cartas han salido bastante recientemente y no creo que Konami se atreva a tocar producto tan reciente en una lista. Y pues viendo que es la forma óptima de tocar, de jugar en contra de un deck como es Tearlament, no creo que se atreva a golpear algo que le gana. Aunque pues la discusión sobre la lista lo haré en otro momento. Entonces, no siendo más, espero poder leer sus comentarios. Recuerden dar like, suscribirse y adiós.